Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el book tag de Beetlejuice. Ya está, ahí ya, y te callas, y te callas. Y me hace muy feliz porque me ha nominado a Marie, de Marie Landris, que por cierto es la que ha traído este book tag. Bueno, no es suya, pero sí la ha traducido por primera vez al español. Gracias. Hace 2 días que me vi Beetlejuice, me he venido muy para arriba y tenía que hacerlo ya. Tengo que decir, antes de nada, que a mí no me ha gustado la Beetlejuice, lo siento. Altas expectativas, ya se sabe qué pasa con las altas expectativas. No me quejo de los actores, todo está muy bien, pero la historia... Me quedo con la primera, con la anterior. Y bueno, y antes de empezar, voy a nominar a 2 amigas de Loving YouTube. La primera es Belén, de Todo lo que leo, que bueno, está un poco agobiada, está de mudanza, pobrecita mía. Ánimo. Y también voy a nominar a la... Te iba a decir la brujita lectora. No, la bruja lectora, la bruja mayor. Que sé que le gusta mucho Tim Burton. O sea, yo también soy muy fan de Tim Burton. O sea, perdona, yo sí, soy muy fan. Así que yo sé que le va a gustar, sobre todo porque me lo ha dicho. ¿Sabes? No nos vamos a hacer las locas. Ambas me lo han dicho. ¿Vale? Así que ahí estamos. Y nada. Pero si alguien más del grupo de Loving YouTube lo quiere hacer, me da igual. Si me estás viendo y lo quieres hacer, pues lo haces y me lo mandas para que yo lo vea. Por cierto, he intentado hacerme el maquillaje que lleva Alma Lectora en su vídeo de Beetlejuice. Ir a verla también, pero ya sabéis, cuando termine mi rollo, primero me aguantáis a mí y luego ya. Y a mí no me ha salido. Tengo un manchurrón, es como un marrón negro. Libro favorito con la mejor escena de fiesta. La que tenía en la cabeza es la que contestó a María en su vídeo, que si queréis saber cuál es, pues vais a verla. Pero ya os he dicho que cuando termine, el mío. Respetadme. Tengo yo con la coleta esta. Me tiene loca. Bueno, a lo que iba. Y después de 3 horas de pensarlo, pues por fin se me vino a la cabeza La máscara de la muerte roja de Poe, va de un condado en la Edad Media, creo que sería, sí, porque hay una epidemia de peste. Y los ricos de la zona pues se encierran en el castillo del conde duque de lo que coño sea. Y bueno, llevan meses ya ahí y bueno, pues hay una fiesta. La máscara de la muerte roja de Poe, pues seguro que sabéis de qué va. O sea, pero bueno, pero es que a mí me encanta ese relato. A mí en mi adolescencia me flipó. El mejor fantasma. Tu personaje favorito cuyo encanto es irresistible. Sí, ya sabéis, si lleváis tiempo en mi canal, ya sabéis que para mí hay un personaje irresistible. Y es el gilipichis de Cardam. ¿Vale? Cardam, de Los habitantes del aire, del príncipe cruel. Me parece irresistible ese muchacho. Es un gilipichis, sí, pero es irresistible. Y me encanta, me flipa, le adoro. Ay. Cuesta entrar con este señor, cuesta entrar. Pero bueno. A mí me encanta. Y claro, ¿cómo no iba a meter un libro de la Holly Black en un book tag? O sea, hola, perdón. Tenía que caer. O sea, tú lo sabías, yo lo sabía y el book tag también lo sabía. Y ahora continuamos. Extraña e inusual. La trama del libro más extraña que hayas leído, pero que te encantó. Sin duda alguna es Las estrellas son legión. ¡Qué maravilla de libro! ¡Qué cosa más rara! Yo siempre lo recomendaré porque es un cacho librazo buenísimo. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Y qué raro. Hay que tenerle ganas, Hay que tenerle ganas. Hay que ir, con mente abierta porque, digamos que vamos a tener... todos son mujeres, eso para empezar. Vamos a tener un grupo de mujeres en el espacio
hay una guerra, hay un problema porque el planeta donde están habitando se está muriendo, tiene un cáncer terminal, o sea, el planeta está jorobado. Y además nuestra protagonista tiene un problemilla ahí, no se acuerda, no tiene... Algo la han hecho, algo pasa ahí. Y... a ver... Es que la ambientación es enrevesada, es cárnica, es tremenda. Siempre lo recomendaré, es buenísimo, me encanta. Una habitación oscura. Tu personaje favorito de un libro oscuro y melancólico. La prota de Gallant, de la Swaps, de las Swaps, que le llamo yo. A ver, la prota me encanta, es una chica sordomuda. ¿Era sordomuda, no? Sí, era. Pero no me acuerdo. Estoy en un flunch. Pero creo que sí. Y... ¡ay, qué adoración! Me encantó. Es que es muy mona, es muy rica, muy luchadora ella, muy... Es para abrazarla. Y el tono que tiene el libro es bastante gris. Yo lo recuerdo como gris. O sea, los colores del libro son gris. Yo lo recuerdo gris. Con un toque muy melancólico, como con la muerte rondando siempre. Y su personaje principal es una delicia. Día cero, o Day Zero, no sé. Libro favorito ambientado en una tierra mágica. Uno no, te voy a decir así. Venga. Spiderlight. Embrujo de espinas. ¿Cómo se llamaba este? Embrujo de espinas. Los habitantes del aire. Mundo mágico, pero esto es más urbano. Los de Despertar de la Armstrong. Era... espérate que los tengo ahí arriba. Despertar de la Kelly Armstrong. Sí. Qué buenísimos, tremendos también. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más no? O sea, tenía que decir un libro y he dicho unos cuantos. Seguimos. Soy un monstruo. El libro favorito de lo que va de año. Es que si veis mi lista de libros con 5 estrellas de este año, es que me he caído de culo. Es que no. Es que no. Es que así que he decidido traeros 3. Uno por género. Y vamos a empezar por ciencia ficción. Mi libro favorito de ciencia ficción de lo que va del año es Herederos de la Tierra del Tchaikovsky. Que, mira, este señor me tiene enamorada. En fantasía... es que he leído muy buenos libros de fantasía. Ojo. Lo estoy viendo, me está viendo y me está diciendo, ¿lo vas a decir? Y digo, pues tienes razón. El legado robado del... La biología del legado robado. ¡Qué maravilla! ¡Muy bueno! ¿Me vais a coger un gato enorme? Y de fantasía... de fantasía no, de romántica, que también he tenido, pero tremendos, ¿eh? ¡Qué buena lectura de romántica estoy teniendo este año! Y me cuesta mucho. Igual que en fantasía también me costaba, pero bueno. Pero aquí voy a decir a la Mimi Matthews. Una dama independiente se llama. Qué tremendo libro, qué bonito, qué romántico, qué tensión acumulaban ellos dos, de verdad. Además, va de un viaje que hacen desde Inglaterra a la India. Hacen el viaje completo, con sus paradas, estrictamente real. O sea, sería estrictamente real lo que es el viaje. Mira. Qué buena es la Mimi Matthews, qué buena. Y por cierto, que para diciembre se nos viene nuevo libro de la Mimi Matthews. Ahí lo dejo. Manual para recién fallecidos. Un libro que te dejó muerto por dentro. ¡Ay! La saga de Lotus, el segundo libro, el renacer era Muerte, de Enara de la Peña y Roser A. Ochoa. Y no puedo contar qué pasó, que me rompió el corazón, de verdad. No me lo esperaba. No me lo esperaba que pasara. Y pasó, y yo me quedé diciendo, ¿y ahora el tercero qué?
Esto ya, aquí, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y, por cierto, me encantó el segundo. El primero cuesta más, pero el segundo y el tercero me gustaron muchísimo. Beetlejuice, Beetlejuice, el bioexorcista. Nombre de un personaje de un libro que pronunciaste mal durante años. En Crepúsculo, me vas a perdonar, pero la protagonista se llama Bella. Lo pone en el libro. Y luego tú vas contenta a ver la película y que estaba yo ahí sentada con mi señora madre, le digo, señora madre, esto está mal, le han cambiado el nombre a la protagonista, es que no está rulando aquí nadie, que nadie conduce. Y me dice mi madre, no hija, que se llama Bella. Y yo, explosión en mi cerebro. Y no se llama Bella, se llama Bella, escrito en el libro, Bella. Isabella se llama. Pero bueno, a ver, como es la misma contestación que Amelie, pues no. Vamos a decir otra. Aladín. Aladín. Adolín del el archivo de las tormentas. Al final ya se me quedó en el cerebro Adolín. Pero es que no os juro que es que... Y el Dolimar, Dolly Parton, o sea, es que ambos... Es que es imposible. O sea, bueno, en ese libro la mayoría de nombres no se me han quedado ni... Calidan, sí. Calidan, porque es el mejor. Bueno, Salan y, bueno, Yasna. ¿Ves? Ya ahí. Yasna. Pues sí, son Adolín y el Dolimar. No era Dolimar, era Dolimar. Bueno, Aladín. Es Aladín. Es que era Aladín. Aladín para arriba, Aladín para abajo. Y por cierto, a mí no me cae bien. Adolín. No me cae, al menos en este primer libro. Creo que mejora. Porque yo he visto ya muchas fotos que se sipean mucho con Caladín. Hostias. Te juro que me cuestan en los nombres en este libro mogollón. Y me duele mucho porque yo a ese señor le quiero mucho, mucho y muy bien. Yo creo que sea muy feliz Caladín. Pero con Adolín no, por Dios. Pero bueno, claro, yo qué sé. Yo solo me he leído el primer libro, también es verdad. Y bueno, pues eso. Aladín. Miss Argentina. Una portada de libro bonito que debería estar en concurso. Pues El exorcismo de mi mejor amiga, del Grady Hendrix, es una de las portadas más bonitas que hay en la tierra. Es preciosa. Y también, yo siempre he sido muy fan de las portadas de fantasía de los años 70-80, cuando el Franceta hacía esas portadas de Conan. Y, bueno, de Conan y no de Conan, cuando hacía las portadas que eran maravillosas. Vamos, y no solo Franceta, o sea, ese estilo de fantasía de esas portadas a mí me flipaban. Y las echo un poquito de menos. Yo siempre quiero más portadas. Yo soy muy fetiche de las portadas. Tengo un problema, ya lo sabéis, tengo un problema. Número 54.601. Libro que ha estado en tu TBR por más tiempo. Las amistades peligrosas de no sé quién, un francés. Yo creo que es el libro más viejo que tengo en mis estanterías y que siempre digo, te lo tienes que quitar de encima. De hecho, este año me lo he propuesto, que lo recuerdo, yo lo saqué como diciendo, este libro te lo tienes que leer este año y te lo tienes que quitar ya. Y por supuesto no me lo he leído ni me lo voy a leer porque no tengo pretensión ninguna. A ver si para el año que viene me lo leo. Y a ver, mira que me gusta a mí Las amistades peligrosas, la película, y versiones múltiples de películas, me encantan. Pero como el libro es tipo carta, no me suelen gustar esos libros. Me suelen gustar muchísimo y me suelen aburrir. Así que le tengo miedo. Porque yo quiero que me guste, obvio. Y ya está, ya hemos terminado. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darle a like y por estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!